Hola gente de YouTube. Volví y bueno. La parte anterior tuvo buen apoyo, decidí hacer la parte 2 de Juegos Lost Media Perdidos, pero bueno te pediría dejar tu like, suscribirse, y bueno sin nada más empezamos. Puesto 1. Flight Filter, Call of Duty es un juego de Cyber y Vale creado por Interplay Entertainment para Nintendo DS y Nintendo Wii, que era una secuela planificada de la serie de juegos de lucha Flight Filter. Fue creado para el regreso de la serie Flight Filter y es una versión actualizada de Flight Filter. Premisa: había algunas cosas planeadas para el juego, pero la mayor parte se desconoce. Se planeó tener un modo historia, un modo de entrenamiento, un modo multijugador y Playtalities. Cancelación: el juego se anunció originalmente en 2009 y estaba previsto su lanzamiento a finales de 2010 o principios de 2011 para Nintendo DS y Nintendo Wii. Sin embargo, se canceló debido a que 2011 fue el año en que estas consolas se retiraron para que Nintendo pudiera trabajar en sus consolas más nuevas, la Nintendo 3DS y la Nintendo Wii. Nintendo no dio ninguna palabra oficial sobre su cancelación. Algunos especulan que la cancelación se debió a que el software pudo haber quedado desactualizado y no ser compatible con el nuevo hardware. Puesto 2. Felix the Cat es un juego de NES y Game Boy de 1992, publicado y desarrollado por Hudson Soft en Norteamérica y Europa. Está basado en la caricatura del mismo nombre. El jugador controla a Felix mientras se propone derrotar al malvado profesor loco que ha secuestrado a la encantadora novia de Felix, Kitty. No se sabe mucho sobre la versión japonesa del juego para Famicom, excepto que iba a ser lanzado originalmente el 18 de diciembre de 1992 con un precio de 5.800 yenes, pero fue cancelado por razones desconocidas. Antes de 2024, no han aparecido prototipos u otra información para la versión de Famicom. Sin embargo, hay textos destinados a la versión japonesa enterrados dentro del lanzamiento del juego para NES. El 28 de marzo de 2024, Konami relanzó el juego digitalmente en PlayStation y Nintendo Switch por $24.99, que contiene la versión original de NES, el juego de Game Boy y una versión japonesa que supuestamente contiene la versión inédita de Famicom. Sin embargo, el relanzamiento realizó varios cambios que se aplican tanto a la versión de NES como a la supuesta versión de Famicom. La versión inalterada de Famicom aún permanece perdida. Puesto 3. Los Picapiedra fue un juego de plataformas desarrollado por Fean en 1994 para Super Nintendo, con una versión para Game Boy desarrollada por Twilight. Este juego se basó en la película de acción real de 1994 del mismo nombre, que se basó en la caricatura creada por William Hanna y Joseph Barriera en 1960. Lo que es menos conocido, sin embargo, fue que un puerto de Sega Genesis/Mega Drive del juego fue creado y desarrollado por Foley Tech en 1995, pero se lanzó digitalmente a través del servicio pago Sega Channel de Sega, un servicio que permitía a los suscriptores descargar juegos compatibles con el servicio por un tiempo limitado, en lugar de lanzarlos físicamente. ¿Cómo se juega? Como este puerto es prácticamente idéntico a la versión de Super Nintendo, el juego involucra a Fred Flintstone atravesando 7 niveles intentando rescatar a Pebbles y Bam Bam. Disponibilidad. Si bien la versión de Super Nintendo se puede encontrar fácilmente, la versión final del puerto de Sega Genesis aún no ha resurgido en línea. Se sabe que los prototipos existen físicamente, pero tampoco han resurgido en línea hasta hace muy poco. Las únicas capturas de pantalla conocidas de esta versión provienen de una edición de Computered Video Games de abril de 1995. Dado que Sega Channel eliminó automáticamente los juegos descargados después de apagar la consola, es posible que el lanzamiento final de este puerto nunca vuelva a aparecer a menos que sus desarrolladores todavía poseen copias del juego y logra obtener los derechos de licencia para volver a publicarlo. El 31 de diciembre de 2019, como parte de un evento de lanzamiento, el usuario de Hidden Palace, DRX, descartó un prototipo inicial del juego procedente de un cartucho EEPROM. Esta versión prototipo del juego solo tiene 2 niveles y no tiene sonido. Puesto 4. Clover fue un videojuego de plataformas desarrollado en 1998 por Interactive Studios y Hasbro Interactive para, principalmente, Nintendo 64 y otras plataformas. En 1999 se anunció una secuela al recibir críticas positivas y buenas ventas, sin embargo, terminó siendo cancelada en un elevado desarrollo.
Crossover 2 estaba planeado a salir en Nintendo 64, PlayStation y Dreamcast. Jugabilidad: la secuela se diferenciaba poco del primero, se reutilizarían los mismos trucos con excepción de 5 que eran totalmente nuevos. El entorno sería más interactivo y se agregaría una función de multijugador, con la selección de nuevos personajes. Disponibilidad: en el año 2011, el sitio web NES World logró recuperar una beta jugable que adquirió en la venta de 2 prototipos de un coleccionista. El usuario esperaba obtener el prototipo del primer juego, sin embargo, al probarlo se dio cuenta de que se trataba de su cancelada secuela. Más tarde la ROM se filtró en internet. Según un desarrollador, el juego estaba en una etapa de producción bastante avanzada, por lo que en aquella beta filtrada no estarían todas las nuevas mecánicas. Según NES World, la ROM que adquirieron era decentemente jugable, con la carencia de la pantalla de título y una variedad de elementos, dando por hecho que presenta un menor desarrollo al mencionado. A pesar de esto, ya existía publicidad del juego en ese momento. Durante estos últimos años, la empresa Golden Mushroom Studio comentó que estaría culminando con el desarrollo de la secuela para ser jugable en Nintendo Switch. Lamentablemente esto se trataría de un fraude, ya que no poseía los derechos de autor para elaborarlo, provocando un conflicto entre este y Pico Interactive, quien actualmente son poseedores de la marca. Puesto 5. Fido Dido es un videojuego inédito de 1993 desarrollado por TNG Games e iba a ser publicado por Kaneko USA en 1993. Kaneko había planeado lanzar juegos basados en Fido Dido, la mascota de 7, y Sox the Cat, pero no solo lanzó 2 juegos con licencia bajo la licencia Chester Cheetah. Una versión para SNES del juego iba a ser completamente diferente a la de Genesis. El título fue mostrado en el Consumer Electronics Show del verano de 1993 en Chicago por Kaneko junto con Chester Cheetah y Sox the Cat Rocksdale. Aunque el juego se desarrolló completamente y apareció en anuncios y exposiciones de juegos, fue cancelado debido al cierre de la rama estadounidense de Kaneko, lo que posteriormente resultó en la cancelación de otros juegos como The Soda Kids, pero según una reseña en la edición de Pascua de 1994 de la revista Sega Pro, se decía que Fido Dido estaba ya disponible. Durante años, no volvió a aparecer hasta que se encontró el port de Sega Genesis y se puso en línea, y todo lo que ha resurgido del port de SNES son capturas de pantalla, el arte de la caja y una pieza de arte conceptual. El 25 de mayo de 2015, algunas capturas de pantalla de la ROM de la versión de SNES fue filtrada por el programador Jason Austin en Twitter. Austin declaró que esta versión estaba basada en cómics, no en 7, Estaba prácticamente completo, pero no tenían intención de hacerlo público. Se pensó que se trataba de malos insultos del usuario, también conocido como Evan Bowen, en Nintendo AG.com después de encontrar esto. Un día después, un youtuber argentino llamado El Vicio Gamer le preguntó a Austin en Twitter si podía lanzar el juego. Parece que Austin tenía algunas intenciones de lanzar el juego en el futuro, pero no se han dado nuevas actualizaciones desde entonces. Pasó algún tiempo hasta que el 18 de febrero de 2016, se subieron a YouTube 5 minutos de imágenes del juego de la versión SNES. Bueno gente, hasta aquí terminamos el video de hoy. Si llegaste aquí comenta patata. Y si quieres la parte 3 necesitamos llegar a 6 likes. Sin nada más me despido, chao.